Tiene que ser telefónica, no queda otra, ¿eh? ¿Cómo, el licenciado me escucha ahora? Sí, perfecto, ahora le escucho mejor. Bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pueden pasar, ¿eh? Así es. El vivo no, a veces tiene estas cuestiones. Bueno, estábamos hablando de la cantidad, digo, yo refería recién y quería conocer, porque en estas intervenciones entre enero y mayo son muchísimas, 9.200. Ahora, yo no tengo referencia de cómo era el año pasado en ese mismo periodo. Seguramente ustedes nos van a poder contar si esto fue en ascenso. Sí, desde hace unos años que viene increciendo la consulta por salud mental. Sí, Bueno, al mismo tiempo también nos va creciendo nuestro equipo y claro. tenemos movimientos institucionales para acompañar la demanda, ¿no? Que siempre de alguna manera supera un poco porque por supuesto es limitada nuestra capacidad de prestaciones. Claro. Ahora, ¿y cuáles son los temas, digo, que más por los que la gente acude? Bueno, en general situaciones a veces de violencia, auto y heteroagresión, o situaciones de angustia desbordante, algunas situaciones, sobre todo en los lazos, en las relaciones también que se dan en los vínculos, dificultades ya sea intrafamiliares o entre los diferentes sujetos. Por supuesto a nosotros también nos toca la temática de la enfermedad por estar enclavado y trabajar transversalmente en un hospital, así que muchas veces también acompañamos el desenlace y el desarrollo de enfermedades crónicas, momentos agudos dentro de cierta cronicidad de las enfermedades o de emergentes, como sean accidentes o situaciones que ocurren en relación a un embarazo, por ejemplo. Claro. Bueno, en el ámbito de la salud, como usted refiere en un hospital, uno puede entender por ahí, ¿no? Esto de tener que estar trabajando con pacientes que tienen alguna condición de salud que es compleja, digo, de atravesar emocionalmente también, pero ya cuando el paciente, digo, viene de casa, ¿no? Por una cuestión ya de salud mental, es muy diferente. Se hablaba de un proyecto de ley provincial para incorporar psicólogos sociales a los gabinetes escolares, por ejemplo. ¿Esto serviría como para bajar, digo, porque si van creciendo en números y creo que hay que poner la atención a unos otros sectores, ¿o no? Sí, es posible también que, no sabría decirle, bueno, Sí. en ese sentido, esa es una estrategia que habrá que pensar de otra manera. Lo que nosotros sí mantenemos una posición que no es lo mismo el psicólogo específicamente clínico, ¿no? Que el Bien, psicólogo social. Me bien, parece que no es bien. una función que sea sustituible. Está bien. Bueno, a nivel del trabajo que se puede hacer en prevención o en otras áreas que no atañe específicamente a la nuestra, sí es interesante quizá lo que se pueda pensar o proyectar, ¿no? Pero bueno, Sí, la función está bien. eminentemente de la Unidad de Gestión de Salud Mental aquí es clínica. Claro, ahora, entiendo, digo, que ante la cantidad de consultas es que va creciendo el equipo interdisciplinario, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es un equipo vivo también dentro de las posibilidades y los márgenes del Sí, contexto social en el que nos encontramos, socioeconómico, sí. ¿no? Es cierto que la salud pública se ha visto afectada en el último tiempo, por una suerte que es de público conocimiento, cierto, de financiamiento de la salud pública. Entonces, Claro. bueno, eso también nos afecta directamente. Sin embargo, bueno, nosotros mantenemos ordenadas nuestras consultas para poder dar respuesta a la creciente demanda poblacional que existe. Bueno, hablamos de casos específicos de salud para manejar estas condiciones, de gente que tiene problemas para relacionarse. Hablamos también de suicidio. Sabemos que en Salta hay altas tasas de suicidio, digo. Sí, sí, es un tema bastante preocupante. Y es cierto también que han aumentado algunas consultas por ese motivo. Ideaciones, a veces Sí. vinculadas a eso, como yo recién le contaba también, cuestiones autoagresivas, es decir, autolesiones que se Sí, causan a veces, eso es un tema bastante preocupante claro. dentro del perfil hospitalario nuestro en los adolescentes, ¿no? Porque nosotros Eso vemos. justo le estaba por preguntar, ¿qué edades, no? Uno infiere que de repente, pero bueno, puede ser adolescente, pero puede que esté cambiando también esta situación. Por lo Sí, general sí, es en los adolescentes. por lo menos digamos, en mayor frecuencia nosotros recibimos ese tipo de consulta por adolescentes acá en el hospital, que por supuesto también de por sí la adolescencia es un periodo bastante crítico de la vida, ¿no? Donde hay una conmoción de ciertos estándares y ciertas coordenadas en la vida que el joven trae, que el niño Claro, traía, digamos, de lo que tiene que empezar a acomodarse nuevamente. sí. Pero de por sí, bueno, hay algo también a nivel social que ocurre que de repente
hay muchos chicos que no están tan alojados por vía de lo simbólico y por vía de las tramas familiares. Sí. Y bueno, eso trae aparejado a veces cierto sufrimiento subjetivo que Por supuesto. algunas veces se ve reflejado lamentablemente de esa manera, ¿no? Sí, el 18,1% de los niños y adolescentes en Argentina presentan síntomas de tristeza o también síntomas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y eso ustedes obviamente lo están percibiendo. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, nosotros trabajamos individualmente, localizando, bueno, en cada uno, en cada cual, y por supuesto también implica un trabajo no solamente y directo con el paciente, que por supuesto es lo central, pero Sí. Muchas veces implica un trabajo articulado con la escuela, Claro. con las familias desde ya. El niño que viene, digamos, nosotros ya sabemos que es un trabajo que se amplía, porque no es solamente el paciente, sino el paciente y su familia. Bueno, bien, y es necesario empezar a armar algunas redes para que ese paciente, una vez que se vaya a la casa, también pueda sostener algo de los arreglos que está armando. Claro, bueno, el malestar emocional sabemos que no es tan solo una cuestión de salud mental, sino que también en el caso de jóvenes, niños, digo, adolescentes, interfieren mucho en el aprendizaje en sí también, ¿no? Exacto, Claro, exacto. Muchas de las consultas que nosotros recibimos son de las escuelas. Porque sí, por supuesto, el niño que está mal, que está angustiado, que tiene problemas familiares o que no encuentra asidero, por supuesto que tampoco rinde bien en la escuela y empieza a hacer muchas veces síntomas por ahí. Claro. O ya sea por vía del comportamiento, ya sea por el rendimiento escolar, por eso también es bueno, ahí la finura entre distinguir un trastorno de aprendizaje, o bueno, cuando eso en realidad también está trastocado por un momento subjetivo que está viviendo el niño o el adolescente. Por supuesto. ¿Cómo, digo, de qué forma impacta el uso del celular? Bueno, la verdad que bueno, hoy por hoy es algo masivo, inevitable el uso del celular. Sí. ¿De qué manera? Diría que no hay una manera global. Bien. No hay una manera masiva de pensarlo. Sí creo que es una herramienta que puede ser muy bien usada, pero que también muchas veces se vuelve algo complicado, porque sobre todo cuando no tiene corte, cuando tiene presencia en la vida del niño o el adolescente, desde el momento en que abre los ojos hasta que se va a dormir, y ese tiempo con el celular se extiende cada vez más. Lo cual es una suerte, porque se supone que es un instrumento de comunicación, ¿no? Pero hay una suerte de paradoja ahí, porque a la vez se vuelve muchas veces de un uso o de una satisfacción bastante solitaria. Por supuesto, ¿no? Además digo, teniendo en cuenta que vamos conociendo, ¿no? Día a día, cómo vienen manejándose estas redes sociales, cómo cambian los algoritmos, de qué manera, de alguna forma también nos llevan a todos, ¿no? De acuerdo al me gusta que doy, a la atención que le pongo más a un video que a otro, entienden nuestro perfil y eso puede ser no saludable a la larga, porque si estoy de repente consumiendo algo que es dañino dentro de mi salud mental, que está un poco desequilibrada, vamos a decir, y puede que el mismo algoritmo me esté dando más información que no me esté ayudando, al contrario. Y sí. Es la realidad actual y también el boom de la inteligencia artificial, que bueno, todavía estamos pesquisando a ver cuáles van a ser las consecuencias de todo esto, que vino como vorágine. Y por supuesto, hay cosas que tienen una nueva manera de presentación, pero que son malestares ya conocidos, es decir, que toman una nueva presentación por los usos de la tecnología y demás, pero que quizás ya estaban bajo otras presentaciones. Sin duda hay que prestarle atención también al uso de estas herramientas, hay que pensar en su moderación, en tampoco dejar al niño librado al azar con su suerte al uso de los dispositivos, digamos, o sea que sí hay algo de la regulación que tiene que estar presente, y en los que es cada vez más difícil, porque por supuesto los papás trabajan cada vez más horas, y los chicos a veces pasan mucho tiempo solo y termina siendo el medio más común de entretenimiento. Sí, la niñera que lo educa, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Ahora hablamos de angustia, depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Todo esto junto a veces. Sí, bueno, hay que hacer existir otras cosas, además de eso, digamos, por eso sabemos que va a estar el celular. Lo interesante es cómo de eso hacer un uso un
poco más amable para cada niño, y cómo hacer también, pese a eso, existir otros espacios de encuentro igual, ¿no? Cómo fomentar ciertos espacios de encuentro entre los adolescentes, entre los jóvenes, hacer existir más allá de la virtualidad algo más. Ahora, licenciado, en estas 9.200 consultas que atendieron, ¿podemos separarla en edades para tener más o menos una estadística? Digo, ¿son más jóvenes, adultos, son más varones que mujeres? Mira, la verdad que ese número no lo tengo ahora acá separado como para poder brindártelo. Bien. Lo que incluye eso en realidad es todo el perfil hospitalario, es decir, que ese número vos lo estás viendo entre niños, adolescentes, mujeres embarazadas, puérperas, con afecciones ginecológicas severas, así que ese en general es el número, pero no me vine preparado con la No pasa nada, no pasa nada. A mí porque siempre me encanta conocer esos datos en porcentajes, pero sí, bueno, tan buenos también, son analizables, tan lindos, claro. Pero bueno, por ahí lo preparamos para otra. Bueno, lo importante acá, además de los números, digo que no es tan bueno, porque vamos a decir que 9.200, uno quisiera decir, no eran 9.000, son 900, o son menos, son 92, ¿no? Porque eso nos hablaría de una sociedad sana. Y ahora, si vamos creciendo, nos está diciendo algo, claramente. Hay que atender más nuestra salud emocional, seguramente, y poner el foco en otras cosas. Pero este equipo está, y eso es lo importante. ¿Cuántos profesionales son? Sí, perdón, me parece que también como aclarar un poco eso también, que si bien por un lado es verdad lo que vos decís, que es preocupante que crezca ese número, por otra parte también está bueno que haya una concientización de que existe el problema de salud mental. Bueno, que la gente, que cada uno lo entienda y acuda, ¿no? O busque un profesional, eso sí es importante. Antes también existía. Sí, y te decían, yo no voy a ir a un psicólogo porque no estoy loco. Claro, y era un cierto tabú de no llevar al chico psicólogo o pensar que no se lo necesita sino hasta último momento. Quizás también ese número también hable un poco de la relación que tienen los sujetos con la salud mental en general y hay una mayor concientización y una preocupación también. Es cierto, eso es totalmente cierto. Bueno, le preguntaba qué cantidad de personal, digo, dentro de este equipo. Sí, nosotros somos 17, somos 13 psicólogos y 4 psiquiatras actualmente que conformamos parte del equipo de salud mental del Hospital Materno Infantil. Bueno, importante eso. ¿Y la atención cómo es? ¿Es por turno? ¿De qué forma? ¿Cómo se trabaja? Sí, nosotros funcionamos como un equipo transversal a la atención hospitalaria, es decir que prestamos atención en las diversas salas y servicios del hospital, tanto en el ámbito de hospitalización, de emergencias, por ejemplo, como en la consulta externa. Es decir que sí, también hay un sistema de turnos que se piden a través del 0800 del hospital, bueno, se realizan a veces derivaciones también por considerando que es un hospital de complejidad 4, ¿no? Y en ese sentido también trabajamos con los pacientes que ya están internados y que quizá otro sector de salud detecta la necesidad de interconsultarnos. Claro. Bueno, licenciado, la verdad que es importante conocer, de qué manera vienen trabajando, un poco entrar de lleno en algunos sectores, nos da la posibilidad de conocer cómo se viene articulando también. Ahora, cuando hablamos de pacientes del interior, ¿también se llegan hasta el Hospital Materno Infantil o trabajan de otra manera? ¿O tienen que esperar usted una derivación, de algún hospital del Valle del Lerma? Sí, en general, a veces tenemos consultas espontáneas, también sobre todo con casos complejos, pero en general sí, el sistema de salud está pensado para que cada lugar pueda cubrir la necesidad de ese sector, es decir, por eso también existen los dispensarios de salud, los centros de salud y el primer nivel de atención, y también en el interior, bueno, cada lugar tiene su hospital de referencia y por supuesto, dispensarios de salud acorde. Pero sí es cierto que a veces, por la complejidad, justamente como le mencionaba, nosotros es un hospital de complejidad 4, entonces acorde también a la necesidad del paciente, si necesita mayor complejidad de atención y demás, y a veces también, por supuesto, necesita una red de atención multidisciplinaria, que incluya cuestiones clínicas, psicológicas, psiquiátricas, muchas veces sociales también, ¿verdad? Trabajamos articuladamente también con trabajo social aquí,
Entonces, en esos casos es más adecuado que el paciente llegue a nosotros. Claro. Así que en algunos casos sí, por supuesto que recibimos derivaciones y recibimos pacientes de toda la provincia. Bien. Bueno, licenciado, le agradezco mucho el tiempo con nosotros, la paciencia también por el tema de conectividad y bueno, la posibilidad de darnos esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Que tengan una buena jornada. Hasta luego. Buena jornada. Hablábamos con el psicólogo que recién desde el materno infantil nos pone al tanto sobre estas cuestiones que están relacionadas con la salud mental, que importante conocer en detalle algunas cosas de fondo, porque un número es un número nada más, ¿no? 9.200 intervenciones nos dicen mucho o no nos dicen nada, si es que conocemos o no este tema. Pero el licenciado Diego Gareca, responsable de esta unidad de salud mental, nos daba precisiones sobre este tema que me parecía súper